esta oportunidad hablaremos sobre las modalidades de financiamiento de la empresa. Mi grupo está integrado por Tito de la O. Luis Miguel, mi persona, Tomás Porta, Brigitte Viviana y Toribio Quiñones Margaret. Para empezar, hablaremos sobre cómo financiar una empresa. Financiar una empresa va a requerir que evaluemos la etapa de nuestro negocio, la necesidad de capital y también la capacidad de pago. Aquí las principales vías incluyen el bootstrapping, que son los recursos propios, las deudas bancarias, que son préstamos de instituciones financieras, y las rondas de inversión, que son ceder acciones o los fondos gubernamentales. La elección acá depende del costo, el riesgo y el control. Ahora, para entender un poco mejor, hablaremos sobre las fuentes de financiamiento, en donde como primer punto está el bootstrapping, que es financiar el negocio con tus propios ahorros o reinvirtiendo las ganancias iniciales. Esto es ideal para empezar sin ceder el control de la empresa ni asumir deudas. Por otro punto están los préstamos bancarios y líneas de crédito, que es obtener capital de entidades financieras. Requiere evaluar detalladamente la tasa de interés, los periodos de gracia y la capacidad de pago, para así no afectar el flujo de caja. En el capital, semilla y subsidios, los fondos no reembolsables otorgados por el Estado o instituciones de apoyo al emprendimiento, en este caso a nuestro negocio, ¿no? Y los inversores y capital de riesgo, que son inversionistas privados que aportan grandes sumas de dinero a cambio de un porcentaje de participación o acciones de la empresa. Le paso con mi compañera para que le siga explicando. Continuando con la exposición, ahora yo hablaré sobre la deuda tributaria. Para empezar, daremos una breve definición de lo que es una obligación tributaria. Esto se define de manera algo abstracta como el vínculo de derecho público establecido por ley que une al acreedor fiscal, en este caso el Estado, con los deudores tributarios, que serían, por ejemplo, los contribuyentes, una vez que se verifica la realización del hecho imponible previsto a la norma. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la deuda tributaria es, por su parte, la expresión cuantificada y líquida de dicha obligación. En un ámbito contable, esta representa un pasivo corriente, o mejor dicho, obligaciones a corto plazo, que refleja la detracción de recursos económicos que la empresa deberá transferir inexorablemente al erario público. Continuando, tenemos los componentes de la deuda tributaria. Para empezar, tenemos que decir que esta no se limita únicamente al tributo original, sino que está constituida por un conjunto de elementos pecuniarios que la doctrina clasifica de la siguiente manera. Para empezar, tenemos el tributo, que es el componente principal, la cual es la base de la deuda, determinada mediante la aplicación de la alícuota correspondiente sobre la base imponible. Esta incluye impuestos cuyo cumplimiento no faculta al contribuyente a recibir una contraprestación directa, como por ejemplo el impuesto a la renta, el IGB, etc. Después tenemos las tasas, cuyo hecho imponible consiste en la prestación de un servicio público individualizado. Después tenemos las contribuciones, cuyo hecho imponible genera beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. Mencionaremos los componentes accesorios o contingentes, partiendo por los intereses moratorios, los cuales, o bueno, es un elemento resarcitorio destinado a compensar al Estado por el costo de oportunidad del dinero debido al retraso en el pago. Después tenemos los intereses compensatorios, los cuales son aplicables en casos específicos donde la ley prevé el diferimiento autorizado de la deuda, como por ejemplo en los fraccionamientos. Después tenemos las multas tributarias, que son sanciones económicas impuestas por la comisión de infracciones formales o sustanciales, como por ejemplo no presentar declaraciones en los plazos previstos, declarar cifras o datos falsos. Ahora pasaremos a mencionar la deuda tributaria como una fuente de financiamiento espontáneo. Cabe resaltar que las fuentes de financiamiento habitualmente se dividen en explícitas e implícitas o espontáneas. En este caso, la deuda tributaria pertenece a esta última categoría mencionada, constituyendo un mecanismo clave en la optimización del capital de trabajo. Partimos mencionando el mecanismo del diferimiento temporal. El financiamiento espontáneo a través de los tributos surge de la sincronía entre el principio del devengado y el principio del percibido o la exigibilidad legal. Para empezar, tenemos la retención del flujo de caja, que se da cuando una empresa realiza una venta grabada, genera un débito fiscal o acumula una utilidad imponible. Hasta que no vence el plazo legal de pago fijado por la administración tributaria, la empresa tiene legítimamente estos fondos en su flujo de caja. Después tenemos el costo de capital cero.
Durante el periodo que transcurre entre la generación de la obligación y su fecha de vencimiento legal, este financiamiento carece de costo financiero explícito. En este caso, la empresa utiliza estos recursos para poder financiar inventarios, cuentas por cobrar u operaciones de giro diario, evitando recurrir a líneas de crédito bancarias con tasas activas. Tenemos los mecanismos estratégicos de la flexibilización y estructuración de la deuda. Eh, Cabe resaltar que cuando las necesidades de liquidez de la empresa superan los plazos ordinarios de pago, la legislación tributaria ofrece instrumentos que permiten transformar estos pasivos corrientes en deuda estructurada a corto o mediano plazo. Tenemos como primer punto el aplazamiento, la cual es la prórroga otorgada por la Administración Tributaria para el pago total de la deuda en una fecha posterior específica. Modifica el perfil de vencimiento del pasivo sin alterar su naturaleza de pago único. Como segundo punto tenemos el fraccionamiento, la cual consiste en la división de la deuda acumulada en cuotas periódicas mensuales. Desde una perspectiva financiera, esta opera de manera equivalente a un cronograma de amortización de un préstamo bancario, donde cada cuota mitiga una porción del principal y añade el interés correspondiente. Con la exposición, ahora hablaremos sobre la deuda laboral, la cual constituye el conjunto de pasivos acumulados y provisiones que la entidad económica adquiere como consecuencia directa de la contratación del factor trabajo. Desde una perspectiva relacionada al principio del devengado, estas obligaciones deben ser reconocidas en los estados financieros en el periodo en el que en el que el trabajador presta sus servicios independientemente de la fecha efectiva de su desembolso monetario. La balanza general, la deuda laboral se clasifica habitualmente dentro del pasivo corriente bajo la partida de remuneraciones y obligaciones por pagar y se compone de la siguiente manera. Remuneraciones directas serían los sueldos, salarios, horas extras, comisiones y destajos devengados durante el periodo operativo corriente y pendientes de liquidación física. Después tenemos los beneficios sociales de origen legal, que serían las obligaciones diferidas acumuladas a lo largo del año que corresponden por mandato a la legislación laboral, como por ejemplo las gratificaciones legales, vacaciones devengadas y no gozadas CTS y la participación de trabajadores en las utilidades de la empresa. Como último punto tenemos las obligaciones previsionales y de seguridad social. En este caso serían retenciones y aportaciones derivadas de la planilla de remuneraciones que la empresa debe canalizar hacia los sistemas de pensiones, ya sean públicos o privados, y las entidades de salud o aseguradoras de riesgos de trabajo. Ahora, la deuda laboral como fuente de financiamiento espontáneo. En este caso, la deuda laboral opera como un mecanismo de financiamiento espontáneo o crédito acumulado. A ver, el mecanismo de acumulación y postergación de flujo. En este caso, el apalancamiento a través de la deuda laboral surge de la estructura temporal de los ciclos de pago de las planillas y beneficios diferidos. Por ejemplo, el diferimiento de remuneraciones. En este caso, el personal de la empresa va a generar valor de forma diaria y continua a lo largo del mes. Sin embargo, la contraprestación monetaria se liquida habitualmente al cierre de quincenas o meses y durante este intervalo la empresa retiene legítimamente el capital correspondiente al esfuerzo laboral ya ejecutado. Ahora, la estructura de beneficios diferidos. En este caso, ciertos componentes de la compensación, como CTS o gratificaciones periódicas, se calculan y aprovisionan mensualmente en la contabilidad, pero su desembolso real ocurre en ventanas de tiempo semestral o anuales. Como último punto tenemos el costo de capital cero. Bueno, en este caso, mientras la empresa cumpla con los plazos de pago dictados por la ley penal o sectorial, este financiamiento implícito no genera cargos por intereses, recargos o comisiones. Esto permite financiar al activo circulante como inventarios o cuentas por cobrar, utilizando fuentes operativos internos en lugares de líneas de crédito bancarias con tasas de intereses activas. Como último punto, mencionaremos el impacto de los ratios de liquidez y capital de trabajo. En este caso, la estructuración y el volumen de la deuda laboral influyen directamente en la evaluación del ciclo de conversión del efectivo y la flexibilidad operativa de la organización. Para empezar, tenemos el aumento de los días de pago de pasivos acumulados. Financieramente, retrasar la salida de efectivo mediante la acumulación de provisiones laborales legales alarga el periodo de financiamiento gratuito por parte de los proveedores internos, que serían los trabajadores, lo que reduce el ciclo de conversión del efectivo y disminuye la necesidad de financiamiento externo neto. Después tenemos la presión sobre la liquidez inmediata. En este caso, un volumen elevado de deuda laboral por concepto de beneficios acumulados listos para ser devengados, como por ejemplo en los meses de pago de gratificaciones o depósito de CTS, exige una rigurosa planificación del flujo de caja. eh, en este caso, la falta de previsión de estos egresos estacionales puede provocar crisis agudas de liquidez corriente, afectando la solvencia técnica a corto plazo. Le doy pase a mi compañero. Para continuar con la exposición, yo les hablaré sobre la deuda comercial, que como definición principal tiene
y nos dice que la deuda comercial es un acuerdo o conjuntos de acuerdos de financiamiento en la forma de créditos y o préstamos otorgado por instituciones financieras, o sea, el acreedor y a una organización mercantil, o sea, el deudor. Es común que las empresas y personas naturales tengan deudas comerciales. La utilizan para financiar sus gastos habituales, adquisición de activos y mejoras. Los préstamos son otorgados a cambio de la promesa del pago del capital más una tasa de interés. La tasa es estipulada por el acreedor, siguiendo las condiciones legales establecidas por la autoridad monetaria de cada país. También cabe recalcar que una deuda comercial en este caso nos dice que es a corto plazo, en diferencia que puede ser pues otros tipos de financiamiento que serían a largo plazo. Asimismo tenemos la clasificación de la deuda comercial o tipos en los que se encuentra. Como lo más común encontramos la deuda comercial a corto plazo, o la más importante en todo caso, pues nos dice que deriva de operaciones con vencimiento inferior a un año, como el descuento de cepa, el anticipo de facturas y la mayoría de contratos de factoring. Asimismo tenemos la deuda a largo plazo, pero en este caso, como ya lo había mencionado, es la menos habitual, vinculada a programas de financiamiento circulante estructurados en plazos superiores de 12 meses, o sea, más de un año. El análisis de la deuda comercial es determinante para valorar la gestión circulante, la calidad de crédito comercial y el impacto del financiamiento o de la financiación basada en ventas sobre la liquidez. Asimismo, también les hablaré sobre la emisión de valores públicos o emisiones públicas de valores. Esto cabe recalcar que es un financiamiento a largo plazo en sí. Una emisión pública de valores es el proceso mediante el cual empresas o entidades gubernamentales ofrecen al público en general instrumentos financieros como acciones o bonos. Su objetivo principal es levantar el capital fresco para financiar proyectos de expansión o deuda garantizando transparencia y regulación, o sea, diversificar las empresas para nosotros poder hacer crecer esa empresa en sí y no que se quede estancada. Las empresas grandes y pequeñas necesitan capital a largo plazo, por eso es una herramienta es la oferta pública inicial o OPI, también conocida como emisión pública de valores. ¿Cuáles son estos tipos? Como primer punto tenemos las acciones. Representan una participación en el capital de una empresa, otorgando derechos de propiedad a los accionistas. Estas acciones pueden ser acciones comunes o preferentes en todo caso. Este tipo de emisión suele incluir consideraciones legales importantes para garantizar la transparencia y la seguridad del inversor. Esto es muy importante para que la empresa pueda seguir creciendo, ya que nuestras propias acciones podemos pues venderlas y así pues generar que la empresa siga creciendo. Asimismo, los bonos son instrumentos de deuda que comprometen a la empresa pues a pagar intereses fijos y devolver el capital invertido al financiamiento. Asimismo, nos dice que conocer cómo funciona la emisión de bonos en el mercado de capitales ayuda a estructurar este financiamiento. Y otro punto, pues hay otros tipos de emisiones. En este caso, pues nos dice que ofrecen privilegios como el pago a propietarios de dividendos y mayor seguridad en caso de liquidación. Y como último punto, pues tenemos el proceso de una emisión pública, que empieza como una estructuración, después una clasificación de riesgo, un registro, un prospecto informativo, una colocación y por último una negociación, que es muy importante para que nosotros podamos emitir y tener una buena emisión pública. Muchas gracias.